Este vídeo pertenece a una serie dedicada a la sexualidad taoísta, explicada desde cero, para las personas que desean conocerla y comenzar a practicarla. En vídeos anteriores hablamos del conocimiento en el que está enraizada, el concepto de energía chi y en qué consiste la transmutación de la energía sexual. También describimos las maravillosas experiencias que pueden vivirse a través de las prácticas. Puedes encontrar esos vídeos en una lista de reproducción en este canal, donde iré añadiendo todos los que voy publicando. Si quieres continuar viendo esta serie, te animo a que te suscribas al canal y a activar las notificaciones. Y si te están gustando los vídeos, te recuerdo que también es de gran ayuda para apoyar el canal que me dejes un me gusta y compartas los vídeos en tus redes sociales. La clave del orgasmo múltiple y la retención seminal. Aunque la mayoría tenemos una idea de ello, vamos a hacer un breve repaso a las fases de la respuesta sexual humana, como punto de partida para entender las prácticas taoístas. Fases de la respuesta sexual. Como sabemos, la excitación sexual pasa por una fase inicial en la que aumenta gradualmente. Después, es seguida por una fase de meseta, de mayor o menor duración, dependiendo de la persona o situación, hasta finalmente culminar en el orgasmo. Cuando se alcanza el orgasmo, se producen las contracciones rítmicas de los músculos del suelo pélvico. Esto se corresponde con lo que llamamos la fase contráctil. Después tenemos el punto de no retorno, a partir del cual ya no habrá manera de evitar la descarga de la energía sexual acumulada, y en el caso de los hombres, la eyaculación. Si esta descarga llega a producirse, lo que normalmente ocurre en los hombres y una proporción de mujeres, llegamos a la fase de resolución, donde se revierten los efectos de la excitación sexual. Con ello, entraremos en lo que se conoce como periodo refractario. Durante este periodo refractario, no podemos experimentar excitación sexual y en muchos casos permanecemos somnolientos o incluso apáticos, como ya mencionamos en vídeos anteriores. Sin embargo, el periodo refractario no siempre se da, especialmente en las mujeres. Más adelante veremos en qué casos y cuál es la razón. El objetivo de estas técnicas es experimentar esas primeras contracciones placenteras, pero sin que se llegue a producir la eyaculación o descarga de energía sexual. Como ya comentamos, este orgasmo sin eyaculación en los hombres es lo que se conoce como orgasmo seco. Esas primeras contracciones placenteras, previas a la descarga, son para los taoístas el orgasmo en sí mismo, a diferencia de la visión común en Occidente, que identifica el orgasmo con la descarga de la tensión sexual. Desde esa visión, lo que la descarga supone en realidad es el fin del orgasmo. La razón por la que estamos acostumbrados a identificar el orgasmo con la descarga y la eyaculación es que no experimentamos ambas cosas por separado. No sabemos cómo hacerlo, pero estas técnicas nos enseñan cómo desarrollar la capacidad de experimentar a voluntad una cosa u otra, juntas o por separado. ¿Qué conseguiremos a través de las prácticas? Al experimentar un orgasmo sin descarga o eyaculación, este no será seguido de un periodo refractario, por lo que podremos volver a tener otro, solo unos pocos segundos después. En realidad, podemos tener tantos como deseemos, en función de la destreza que hayamos alcanzado en la técnica y la capacidad para dirigir conscientemente nuestra respuesta sexual. Muchas mujeres experimentan la multiorgasmia naturalmente. Las que lo hacen suelen tener un patrón orgásmico similar al del gráfico que te muestro en pantalla, donde las cumbres orgásmicas están separadas aproximadamente por un periodo de tiempo de 1 minuto. Además, cada orgasmo sucesivo es más intenso que el anterior. Los hombres que alcanzan la capacidad
para experimentar el orgasmo genital sin eyaculación, muestran patrones de multiorgasmia similares y no pierden la erección. Existen investigaciones llevadas a cabo en laboratorio sobre la capacidad multiorgásmica masculina. Las más famosas son las de William Hartman y Marilyn Fician. Estos investigadores encontraron que la media de orgasmos en los hombres multiorgásmicos era de 4 y el máximo de quienes participaron en su estudio fue de 16. Otros estudios encontraron que el número más habitual oscila entre los 2 y los 9 orgasmos. Por su parte, las mujeres que no son multiorgásmicas presentan en un principio patrones similares al habitual en los hombres, con un solo orgasmo y periodo refractario, lo que se llama orgasmo terminal. Mediante la práctica del kung fu sexual, estas mujeres pueden desarrollar la multiorgasmia, exactamente de la misma manera que los hombres, al evitar la fuga de energía que se produce durante su orgasmo y redirigirla hacia el interior de su cuerpo. Recordemos que, como hemos dicho en vídeos anteriores, esa diferencia en el flujo energético es la que hace posible tener orgasmos expandidos de todo el cuerpo u orgasmos del valle. Son experiencias de placer sexual muy superior y además sin las limitaciones de tiempo que tiene el orgasmo genital terminal. Te dejo en la pantalla y en la descripción el enlace del vídeo donde describíamos todas esas experiencias con testimonios de personas que las han vivido. Este gráfico representa un orgasmo simple u orgasmo terminal. El punto donde se encuentra el círculo representa la fase contráctil del orgasmo, el orgasmo en sí mismo. En la cumbre de la curva se sitúa el punto de no retorno, donde la descarga de energía y la eyaculación en el caso de los hombres es inminente e inevitable. Un instante después, para ambos sexos, se produce el fin del orgasmo simple. Pero si esa eyaculación o descarga de chi no se produce, continuaremos en una meseta, en el nivel de excitación y placer en el que ese primer orgasmo nos dejó. En ese caso, unos segundos después o el tiempo que deseemos, podemos volver a subir hacia una nueva cumbre orgásmica y el proceso vuelve a repetirse. En este gráfico podemos ver cómo el punto donde una eyaculación o un orgasmo terminal pudo haber puesto fin al placer, ahora solo es el primer peldaño de una escalera de placer ascendente, donde cada orgasmo es un nuevo peldaño que nos eleva más y más a partir del punto donde nos dejó el anterior. Dado que los orgasmos sucesivos son progresivamente más intensos cada uno que el anterior y la energía sexual continúa fluyendo por todo el cuerpo, se alcanzan estados cada vez más profundos. Se van produciendo secreciones glandulares superiores y cada vez más refinadas a medida que la energía sexual es transmutada en esas formas de energía más sutil, en los centros energéticos superiores del cuerpo, tal y como describimos en el vídeo anterior. Os dejo el enlace a ese vídeo dedicado a la transmutación de la energía sexual en la pantalla y en la descripción de este. Mantak Chia, en sus libros, nos describe diferentes fases de esta escalera de placer ascendente. 1. El placer es sentido profundamente en los genitales. 2. El placer asciende por la columna. 3. El placer inunda el cerebro. 4. El placer pulsa por todo el cuerpo. 5. Se disuelven los límites entre los miembros de la pareja. 6. Más allá de ahí, se habla de fenómenos de transformación de la conciencia a nivel espiritual. ¿En qué consisten las técnicas? Para conseguir el orgasmo sin descarga o eyaculación, hay dos factores básicos. Uno es la contracción del músculo pubococcígeo o músculo PC. El músculo PC
es el músculo que contraemos cuando cortamos el flujo de la orina. Si no lo conoces, puedes localizarlo simplemente probando a parar de orinar antes de que tu vejiga haya terminado de vaciarse. Para conseguirlo debes necesariamente contraer este músculo. Es también el mismo que se fortalece mediante los famosos ejercicios de Kegel, populares en Occidente para la preparación y la recuperación del parto en las mujeres o la incontinencia urinaria. El otro factor necesario para conseguir el orgasmo sin descarga es aprender a hacer fluir la energía a través de un canal energético circular que recorre todo el cuerpo, desde los genitales hasta la cabeza, para volver a bajar a los genitales. Ese canal es llamado por los taoístas la órbita microcósmica. La visualización y la concentración juegan un papel muy importante para desarrollar estas capacidades, así como algunos movimientos físicos, pero una vez más, el factor afectivo o emocional y la unión con la pareja son esenciales. Mantak Chia nos dice: cultivar la energía sexual convirtiéndola en amor y bondad te ayudará a no eyacular. Es mucho más difícil mantener el control si sientes ira o impaciencia. En los siguientes vídeos explicaré cómo realizar los ejercicios de contracción del músculo PC. También hablaré con más detalle sobre la órbita microcósmica y cómo se hace fluir la energía a través de ella.